Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Son lo bueno de estas cosas, que ya no dependen exactamente de un horario. Estamos en el tercer capítulo de Intermedios, conversaciones con investigadoras, investigadores y diferentes personas que relevan temáticas de interculturalidad y diferentes dimensiones de la sociedad que de repente son más omitidas, ¿no? También por los medios tradicionales y por las conversaciones, y también el proyecto es tender un puente entre la academia y las problemáticas sociales. Hoy día estamos con Gabriela Piña, antropóloga, investigadora, pues, de tres centros, ¿no? Biodemo, el CIR, que nos presenta aquí, y me falta uno, que es el CEAS, de la ¿viste? Universidad Mayor. De la Universidad Mayor. Entonces tenemos toda esta como multiplicidad de factores, y un poco voy a partir con una pregunta bien general, porque la idea es un poco ir hablando de tu trabajo y todo, pero es como, ¿cómo ves el desafío de la interculturalidad en el Chile actual? Chuta, es un tremendo desafío que tiene muchas dimensiones. Creo que ahora es un momento crítico para seguir hablando de estos temas. En un pasado reciente estuvo el tema muy en la palestra, se conversó mucho en las noticias, en la sobremesa, en los medios de comunicación, pero desde un tiempo a esta parte se ha como replicado un poco el debate y creo que ahora es cuando es importante como mantenerlo encima porque son temas que de todas maneras afectan la vida de la gente, por mucho que no salga en la tele, por mucho que no se hable mucho, eh, son temas importantes que tienen que ver con quiénes somos, quiénes queremos ser, quiénes no queremos ser. Entonces creo que, claro, como lo veo como un desafío ahora medio desatendido, pero no por eso menos importante. Claro. Sí, súper buen punto como para partir en la conversación. Yo quería como tomar una problemática que está en tus trabajos que tiene que ver con lo lingüístico, ¿no? Uh-huh. Cómo de repente, la idea de repente como homogénea de Chile, ¿no? Uh-huh. O centralizada, trata de omitir o transformar estas otras lenguas del Chile que existe como en algo más bien como lejano dentro de la primacía del español, ¿no? Uh-huh. Entonces, como un poco es el desafío de que las diferentes comunidades puedan hacerse cargo, y el mismo Estado incluso, de valorar y poner en el lugar que merecen estas otras lenguas de la sociedad chilena. Sí, yo creo que hay un desafío súper grande de la sensibilización y la visibilización de la diversidad lingüística del país. Yo creo que, claro, hay mucha ignorancia de la que yo también hasta cierto punto participo, porque uno mientras más sabe, más se da cuenta de las cosas que no sabe. Pero sí, de las lenguas indígenas que existen, que muchas todavía tienen hablantes, que hay muchas, la pérdida de la lengua y la pérdida de los hablantes es una pérdida muy sentida por muchas personas, por los pueblos indígenas en primer lugar, pero también es una pérdida que tenemos todos. O sea, si se pierde una lengua, la pierde un pueblo, no sé, pensemos las lenguas que tienen poquitos hablantes o que tienen semihablantes, como el pueblo yagán, por ejemplo. Si se pierde el yagán, no solamente la pierde ese pueblo, sino que yo nunca voy a aprender yagán. Nadie va a aprender yagán si es que se desaparece. Entonces, es una pérdida del patrimonio mundial. Yo creo que siempre trato de hacer como campaña de que lo sintamos así. O sea, esa riqueza de la diversidad lingüística es de todos y de todas. Independiente si yo aprendo o no, pero que exista ahí ese conocimiento, esas sonoridades, todo eso. Creo que es súper importante en primer lugar de entender que es de todos y de todas y obviamente hay muchas personas que tienen una relación más íntima con esas lenguas, obviamente, que son las personas que pertenecen a esos pueblos. Pero eso no quiere decir que el resto de las personas no tenemos nada que ver con eso. Y yo creo que, claro, por ejemplo, en los últimos años con la llegada de los inmigrantes, siempre había inmigrantes también, pero como esta llegada más visible de los inmigrantes, nos hemos puesto también a hablar más de la diversidad cultural como si fuera algo nuevo, como si en Chile todos hubiésemos sido iguales hasta el año, no sé, 2020, 2010, claro. o 2010. Pero no, o sea, la diversidad siempre ha estado en la base de la construcción de este país. Entonces, lo que pasa es que no nos gusta mirarla o no está incorporada en el relato nacional. Pero
pero existe. O sea, existe y es una cosa buena también, me gustaría decirlo. La riqueza cultural y lingüística es su riqueza también. Entonces no es un problema, no es una cosa que haya que superar, es un activo también que tiene un país. Si uno piensa, no sé, en el arte, ¿ya? Todas las sonoridades que tienen las lenguas indígenas, los significados de palabras que no existen en el español, o sea, es como un mundo nuevo de materiales para crear. Claro. Y que eso existe acá y no lo conocemos muchas veces. Y eso yo creo que es una pena y algo contra lo que hay que luchar. Sí, en ese sentido, una de las preguntas que está así como latente es dentro de los procesos constituyentes, ¿no? Uh-huh. Que pensando en que se fue incluso sacando del centro de la conversación la interculturalidad por el primer fracaso y luego por el segundo fracaso, ¿no? Que apelaba a otras cosas, es decir, como que de cierta forma la interculturalidad quedó en un piso extraño, ¿no? Entre que por un lado era muy validado por un primer Uh-huh. proyecto constitucional y por un segundo muy desvalidado, pero que al final los dos proyectos se rechazaron. Entonces, ¿cómo ves tú ese proceso o cómo es como la realidad actual para pensar esa interculturalidad o los desafíos que tenemos así vivos en el camino, ¿no? Bueno, yo creo que estos son procesos largos. Uh-huh. Hay que pensarlo en el largo plazo. Yo sé que últimamente, como hemos tenido estos procesos comprimidos en el tiempo, es como que sentimos que aquí se juega todo, Claro. en cada uno de estos momentos, aquí se juega todo, y yo también lo sentí así, pero como viéndolo con un poco más de distancia, y siendo optimista, lo que yo pienso es que esos procesos ayudaron a instalar ciertos temas, ¿ah? Ya que se conversaran y se visibilizaran, y si bien, claro, en cierto sentido generaron anticuerpos en algún momento contra la interculturalidad, igual instalaron algo, ¿ah? Uh-huh. Y aquí quizás me voy a repetir un poco con lo que habló mi colega Fernando Pairicán. También es interesante pensar que el segundo proceso, por muy reglado que estaba y muy dominado que estaba por ciertos grupos que en general no son muy favorables a la interculturalidad, igual tenía un escaño reservado. Perfecto. Que eso es algo que yo no me habría imaginado hace 10 años, por ejemplo, que íbamos a tener espacios con escaños reservados, incluso espacios controlados por grupos conservadores. Igual me parece, claro, que es una ganada también. Claro. Ya no es una locura. Es como pensar en escaños reservados. Yo sé que, claro, si me hubieran dicho hace 10 años que iba a ser algo que iba a ocurrir y que iba a estar en la conversación y que iba a ser una posibilidad seria, yo no sé si me lo habría creído. Claro. Entonces, por ese lado, a mí me parece que hubo una ganada. También volviendo al tema de la lengua, yo creo que el tema de la lengua, como el derecho que tienen las personas, los pueblos indígenas a mantener su lengua, es de los derechos, entre comillas, menos controversiales para la gente. ¿Sí? También viendo investigaciones del CIR, claro, si nos vamos a la plurinacionalidad, autonomía en general, son más resistidos. Pero el derecho a la lengua es una cosa muy íntima. Claro. Es como... Pero pensemos... Imagínate, no sé, tener un hijo y no poder cantarle las canciones que te cantaban a ti cuando niño. Claro, no poder retarlo como te retaba tu mamá. No poder usar las palabras. Es muy fuerte, claro. Eso. Entonces yo creo que hay algo como... Se puede generar empatía por ese lado, porque es algo como muy humano, la lengua en la que uno se expresa, claro, con la gente que quiere, o eso, en la que uno canta, en la que uno sueña, es una cosa muy de quién es uno. Entonces yo creo que es de los ejes de lucha que todavía se pueden mantener. Yo creo que ahí hay algo, ¿no? También sobre todo es que tiene que ver con la educación y tiene que ver con los niños, tiene que ver con espacios en los que se puede generar mucha empatía, yo creo. Súper, qué interesante. Y eso mismo me da pie justo para hablar de eso, ¿no? Una de las temáticas que a ti te interesaba investigar tiene que ver con la infancia. Diferentes infancias, ¿no? La infancia del pueblo mapuche, la infancia también como un espacio incluso de ejercicio etnográfico. Entonces, ¿cómo ves tú ese rol de la infancia en estas construcciones de estas sociedades nuevas también, ¿no? De los futuros que vienen. Yo en eso estoy muy interesada últimamente, como en la infancia, pero sobre todo en las relaciones intergeneracionales. Porque creo que como que estamos muy al debe ahí, en tener como conversaciones que no subestimen a los niños, o que no sea todo pura protección, o que no sea puro
conducirlos a alguna parte, sino que tener como conversaciones honestas o consideraciones honestas sobre qué es lo que quieren los jóvenes y los niños y para dónde vamos y qué podemos aprender nosotros de ellos y ellos de nosotros. Que yo creo que ahí hay como un tema interesante, también pensando en lo que hemos visto, bueno, en nuestro país, pero sobre todo en otros países, de quizás como desconexión con la política que tienen los jóvenes y los adolescentes, los niños. A veces como también poca valoración de la democracia, un montón de cosas que nos hacen parar la antena y decir, oye, aquí hay algo que está pasando. También todo lo que está pasando como con las relaciones de género entre las generaciones más jóvenes. Hay ciertas cosas que son un poco preocupantes. También hay cosas que son esperanzadoras, claro. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los movimientos medioambientales y el rol de las personas jóvenes. No sé, así. Yo creo que nos falta como tener espacios de conversación horizontales y de reflexión colectiva que sean intergeneracionales. Entonces, eso es algo que me parece que tiene mucho potencial, tanto para la investigación como para la toma de decisiones. Sí, interesante como pensar en esas problemáticas como base, ¿no? También como base para el futuro. Es muy, muy loco como ver las palabras, el uso de lo mismo, ¿no? Y la misma valoración, incluso educativa, que se puede hacer de este mismo vínculo con los lenguajes, con las lenguas no tradicionales, ¿no? O no hegemónicas, claro. Por decirlo mejor, ¿no? Tradicionales. Más tradicionales. Más tradicionales, ¿no? Pero no hegemónica en la dinámica del discurso, ¿no? Y es súper interesante ver eso. Y cómo tú lo has visto desde el otro lado, pues como desde la infancia en las comunidades. ¿Cómo ves como ese desafío de la creación, de la identidad incluso? Sí, o sea, claro, yo mi investigación de doctorado la hice en una comunidad indígena en la comuna de Lonquimay, por ejemplo. Y ahí, claro, en un espacio muy rural, donde por ejemplo, una escuelita donde todos los estudiantes son indígenas, uno se da cuenta de lo desfasado que está lo que enseñan en el colegio, por ejemplo, con las vidas cotidianas de las personas. Lo desfasado que está también a veces como los sistemas de protección de la infancia con la realidad que tienen los niños y las niñas. Y entonces en esos espacios se construyen unas identidades que no son las identidades hegemónicas, como estamos haciendo de personas, niñas, sea niños, adolescentes, como los niños y las niñas tienen pocas figuras con quienes identificarse, discursos que les ajusten bien a su modo de vida, claro, como si uno ve la televisión o si uno ve muchas cosas de las redes sociales, todavía hay harta hegemonía, tanto de los cuerpos que se muestran, las cosas que se dicen, y de nuevo, yo creo que la diversidad es una riqueza y en esos espacios de personas que son distintas, que tienen otras trayectorias de vida, que tienen otras ideas, hay mucho aprendizaje que hacer, hay mucho que aprender no sé, yo aprendí mucho de cómo es la relación con la naturaleza que tienen los niños, la relación que tienen con sus abuelos, con sus papás, entonces, claro, ahí hay o con los adultos que no son de su familia también, como creo que ahí hay harto que es interesante, hay más diferencia de la que uno pensaría y hay muchas cosas que son buenas, no sé, claro, la idea de que tampoco no quiero ser esencialista y decir como hoy el pueblo mapuche y la naturaleza completa armonía, tampoco, pero sí es distinta la relación que tienes con la naturaleza si vives en un lugar donde de verdad como la naturaleza tiene mucha agencia y si es que un día nieva y nieva y nieva y otro día y otro día, no puedes hacer nada y estás ahí, claro. Como que la relación que tú tienes con el medio ambiente es una relación un poco más horizontal, yo no controlo lo que está pasando, sino que tengo que ajustarme yo a lo que al espacio, entonces, o al clima, o a los ciclos de las estaciones. Eso te forma distinto como persona, forma una identidad distinta, una subjetividad distinta. Y yo creo que, claro, muchas veces pasamos por encima de esas diferencias. Claro. No, súper bien. Súper interesante porque creo que igual es como puntos que
que no se consideran normalmente en las discusiones, po. Como que ese punto de vista mismo desde la comunidad, pero no solo de la comunidad desde lo político, sino más bien desde el imaginario de la infancia, que es algo que a veces se deja como intocado, más bien en función a la agenda más política de ciertos Claro. procesos, ¿no? Sí, Entonces, sí. como un súper interesante punto de partida como pensar de que desde esa misma forma en que se ven las infancias se puede construir un camino para pensar este futuro intercultural, ¿no? Ujú. Y sí, un futuro y un presente también. También. Sí. O sea, esperemos que no sea futuro tan, Tan lejano. tan digo, lejano. no. Sí, sí. Sí, sí, y yo creo que son temas que son políticos también, pero Claro. lo son de manera menos tradicional. Cuando uno piensa en Claro. política no piensa necesariamente en eso. Y eso creo que es también lo que me atrae esos temas, porque es como, mira, claro, son espacios en los que yo puedo generar más empatía con los otros, que generan menos Claro. anticuerpos, yo puedo mostrar, mira, ojo con esto, hay gente que normalmente no engancharía a veces quizás con demandas más políticas, sí puede enganchar con algunas otras demandas que tienen que ver con educación, que tienen que ver con acomodar la diferencia en otro espacio. Yo creo que eso sí, es algo como súper bueno de esta línea de acción, que hay, claro, hay menos resistencia, hay más posible que haya entendimiento. Claro. Súper interesante. Y ahí ya con las últimas preguntas. Te iba a preguntar sobre. Hay una línea que tú trabajas sobre políticas culturales, ¿no? Uh-huh. Y creo que sería súper interesante cuál es el desafío de esas políticas culturales, pensando estos mismos diálogos que hemos tenido antes sobre la interculturalidad. ¿Han sido efectivas? ¿Hacia dónde hay que apuntar? ¿Qué es lo que crees tú? Bueno, de nuevo, claro, el tema de la cultura es un tema que, claro, en Chile siempre es como el hermano pobre de otro espacio. Pero quizás por lo mismo, porque lo que no se juega es tan grande, hay más espacio para la diversidad. Y la cultura es obviamente también un espacio en que la diversidad es más valorada que en otros lugares. Entonces, yo creo que, claro, como quizás el desafío está como en descentralizar también ciertos discursos, en así, volver más horizontales las representaciones, qué es lo que le vamos a llamar cultura, qué es lo que va a entrar, qué es lo que va a estar, qué es lo que vamos a mostrar como ejemplo y qué es lo que no vamos a ponerle tanta atención. Creo que igual ha habido como, por ejemplo, si uno mira lo que hace la SUBPO, que es la Subsecretaría de Pueblos Originarios del Ministerio de Cultura, que es un espacio chiquitito que yo creo que no tiene mucho presupuesto, pero las cosas que hacen son súper interesantes. Sobre todo que tiene una política de apoyar a lo que están haciendo las organizaciones de base. Entonces, no sé, hay una organización que está levantando internados lingüísticos, espacios de enseñanza en los que solamente se habla lengua indígena. Entonces la subsecretaría apoya eso. No les viene a decir, no es como top down, no les viene a decir hagan esto así, si es como mira, aquí tenemos recursos, ustedes gestionenlo de alguna manera. Y yo creo que esa es una línea de acción que ha dado posibilidad que haya mucha diversidad de oferta de cosas. Claro, el problema es que no hay recursos para darles continuidad muchas veces. Claro. Pero hay una postura política que me parece bien interesante con respecto a eso, a cómo se hace. Porque si no, claro, aquí tenemos un país muy centralista, entonces lo que más fracasa es cuando vienen de Santiago a un lugar a decir, bueno, aquí hagamos esto así. Claro. Cuando ya hay gente, ya hay organizaciones sociales trabajando en ciertos temas. Sobre todo también el tema de lengua, que ahí lo que uno quiere tener es a los hablantes liderando. Claro. O a las otras tradiciones culturales, no sé, si uno piensa la comida, la cerámica, que si uno quiere tener a la persona que sabe efectivamente hacer, la que tiene el oficio, claro. Trabajando ese tema. Entonces, el problema es que a veces, claro, normalmente esas personas no tienen acceso a recursos o no tienen a veces ciertas habilidades profesionales que se requieren para solicitar recursos y moverse de un lado para otro. Y yo creo que ahí es donde falta o está más necesaria como a la mano de la política pública decir, ya, aquí yo te apoyo con esto que te falta, pero tú manejas, ¿no?
Y yo creo que ahí, por ejemplo, yo un tiempo estuve trabajando en la UNESCO también. Y ahí se hicieron, claro, se hizo en un momento un trabajo como de mediación entre el Ministerio de Educación y una organización, que es la organización que estaba haciendo estos internados lingüísticos, que se llama Mapudungun Twain, para prestar internados lingüísticos que fueran financiados por el Estado y solamente para educadores tradicionales, que son las personas que enseñan lengua y cultura indígena en los colegios. Perfecto. Entonces, a mí me parece un ejemplo súper interesante de cómo ir, claro, potenciando organizaciones de base. Y ahí hubo un montón de escollos administrativos de cómo hacer eso, porque las organizaciones Claro. de base funcionan de otra manera, y para todo lo que tiene que ver con rendiciones, Claro. informes, productos, que sé yo, no es una consultora en el fondo. No. Pero son ellos los que tienen que estar haciendo esa pega. Entonces, claro, hay harto que hacer ahí como de mediar, de flexibilizar también. Porque esa es una asociación muy virtuosa, ¿no? Hay harto que ganar en ese tipo de trabajo. Súper. Bueno, para ir cerrando, siempre hago esta pregunta que yo creo que es súper interesante, como ver hacia dónde llegamos. Pues esto es como un punto de partida para conocer a Gabriela Piña y a ver qué es lo que viene, ¿no? Y qué podría leer alguien, qué recomendarías tú para acceder a estas conversaciones. A mí hay un libro que me gustó mucho, así como que me encantó cuando lo leí, que hace poco se tradujo al español, que se llama, creo que sí, como Infancia y Cultura Mapuche, de una autora que se llama Inés Hilger, que es bien poco conocida. Ella era una monja que vino a Chile y a Argentina a estudiar infancia. Es como de las primeras personas que hace un estudio como muy sistemático sobre la infancia, y en realidad este libro es como un catálogo de cositas que ella observó con respecto a la infancia en Chile a la infancia mapuche en Chile y en Argentina, sin tanto análisis de parte de ella, más bien como describiendo prácticas, ideas. Y es muy bonito. Yo soy antropóloga, entonces como que a uno siempre le gustan esos detalles de la ropa que se usa la gente, las palabras que se usan, la cara que pone no sé quién cuando pasa. Si a alguien le interesan esos temas, claro, cuando yo primera vez conseguí ese libro, estaba solamente en inglés y era difícil de conseguir. Ahora está, lo editó Pehuen, lo tradujo Pehuen. Y es bonito, y está escrito en lengua súper accesible. Si alguien está curioso, creo que el trabajo de campo se hizo como a finales de los 60. Claro, es antiguo, pero no tan antiguo. O sea, la gente, yo pienso, los niños que salen descritos ahí ya todavía existen. Adultos, sí, claro. Y es bien fascinante que, claro, hay muchas cosas que se mantienen, algunas cosas que han cambiado. Eso como que es como un libro bien, como medio naive incluso, de describir todas esas cosas. A mí me gusta mucho y lo recomiendo como a alguien que le interesen esos temas. Súper, muchas gracias, Gabriela, muchas gracias por vernos. Un honor que hayas venido y seguir ampliando conversaciones para entender las diversidades de este Chile intercultural. Eso. Gracias por la invitación, muchas gracias por ver. Eso, muchas gracias.